Bueno, mis amados, vamos a avanzar esta noche. Por favor, usted tome la escritura, tome el capítulo, tome la Biblia, habla el capítulo 14. Vamos al capítulo 14 esta noche. En la anterior enseñanza nosotros estuvimos en el capítulo 13, habiendo dado la explicación, por supuesto, de que el apóstol Pablo está hablando ya a estas alturas en esta carta. Es una carta escrita a los romanos y a estas alturas él les está hablando de la vida práctica. Esa vida práctica que se muestra y que se revela en nuestras vidas. Todos tenemos una vida acá en la tierra. Dios no quiere separar ni divorciar el cielo de la tierra. Él quiere que nosotros lo expresemos en esta realidad de vida que tenemos acá. Y él comienza a mostrar asuntos prácticos, ¿no? Comienza a hablar de los asuntos, habla en el capítulo 12 de la entrega, habla de los dones, habla de cómo somos un cuerpo en Cristo, habla de los diversos dones, de las manifestaciones de servicio, del servicio a través de los dones que Dios le ha dado a cada uno de los hermanos, porque cada uno de los hermanos tiene algo de Dios y algo de Dios que quiere ser manifestado a través de un hermano. Y lo que Dios le ha dado a usted, no se lo ha dado a otra persona. No menosprecie lo que Dios le ha dado, ni tampoco sobreestime lo que Dios le ha dado. Cada uno, dice el apóstol Pablo, que tenga un sano juicio y un sano equilibrio para poder poner al servicio lo que Dios le ha dado, porque lo que Dios ha dado no solamente no es para usted, es para que usted lo administre en esa multiforme gracia de Dios que tiene con su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros pertenecemos entonces ahora a otra ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos. Estamos inmersos acá en este medio terrenal donde tiene que ser expresado el reino de los cielos. Y ahí Pablo dice que no obstante que somos ciudadanos del reino de los cielos, pues nosotros tenemos que aprender a manejarnos y a conducirnos también acá abajo, ¿no? ¿Cómo nos conducimos acá abajo? Por eso el capítulo 13, Pablo comienza a hablar del someterse a todas las autoridades. Eso también ya lo vimos. Él habló de causas, él habló de efectos de someterse a la autoridad. El apóstol está mencionando que es necesario que estemos sometidos a las autoridades por causa de que acá en este mundo es un mundo caído. Y este mundo caído necesita que la carne del hombre no se desborde, que la carne del hombre no sea la causante de que todo sea destruido, ¿no? Porque a través de la expresión de las tinieblas, a través del hombre caído, pues todo puede acabarse. Se acaba el orden, se acaba todo lo necesario para que sea sustentada la vida. Y el apóstol Pablo dice que necesitamos, como hijos de Dios, entender que las cosas que Dios ha permitido acá en este mundo caído son cosas necesarias para que nosotros, como hijos de Dios, podamos rodar e ir estableciendo el reino de los cielos en medio de este mundo caído. Eso estuvo hablando el apóstol Pablo. Y él comienza en el capítulo 13, que estamos terminando el capítulo 13, hay una exhortación, esa exhortación que estuvimos viendo hace 8 días, una exhortación a que vivamos como hijos del día. No somos de la noche, dice el apóstol Pablo, somos del día, y que vigiláramos en estar atentos a que al estar en medio de tanta corrupción, pues la posibilidad de que nosotros fuésemos contaminados es alta. En el mundo natural opera una ley. ¿Cuál es la ley que opera en el mundo natural que hace que todas las cosas se desgasten, se acaben, se contaminen? Porque es más fácil contaminar que descontaminar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que para eso nosotros tenemos que andar de día en día honestamente, dice el versículo 13. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y ahí termina el versículo 14, la idea que él está dando. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos en un mundo
contaminado totalmente. Estamos alrededor de un mundo donde están pululando todas las acciones del hombre caído. Y si usted anda caminando entre la miel, como diría uno, algo se le puede pegar. Por eso es necesario que todos los días nos vistamos del Señor Jesucristo, nos quitemos las viejas vestiduras y nos vistamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted sabe, así como en el día a día, generalmente en estos países tropicales nosotros nos tenemos que cambiar la ropa, ¿no? Nos vamos cambiando la ropa. ¿Y por qué? Porque nos vamos ensuciando inevitablemente. Eso es lo inevitable. Entonces, cambiamos de nuestras ropas, cambiamos de nuestra moda porque se nos ensucia la ropa. Entonces, Pablo está diciendo que así como hijos de Dios, llenos de la admirable luz, no falta que en nuestro caminar se levante polvaredas que hacen que nuestra ropa se contamine, que nuestra ropa se ensucie, que nuestra ropa se manche. Entonces, por eso él está animando a que, entendiendo esa realidad en la que estamos todavía, estamos en esta era, y en esta era todavía tenemos susceptibilidad de mancha, tenemos susceptibilidad de ensuciarnos, tenemos que lavarnos, como enseñó el Señor Jesús, lavarnos los pies los unos a los otros, dado que estamos caminando en un mundo terrenal. Entonces, dadas todas esas circunstancias, tenemos que lavarnos y tenemos que quitarnos y vestirnos. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Porque si proveemos para los deseos de la carne, pues nos vamos a manchar más, nos vamos a contaminar más, nos vamos a ensuciar más, nos vamos a identificar con el mundo. Y usted y yo no estamos llamados a ser considerados como parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos olvidarnos eso. No podemos olvidarnos eso. Estamos, pero no somos. Entonces, ahora Pablo en el capítulo 14, mire usted que él va a seguir hablando de esas cosas prácticas. ¿De qué cosas prácticas va a hablarnos el apóstol Pablo? Fíjense que en el capítulo 14, él comienza, o en general, si le damos ahí como una mirada panorámica al capítulo 14, Pablo va a concentrarse en esa tensión. Hay una tensión que existe entre los mismos hijos de Dios. Si usted es cristiano y si usted es un hijo de Dios y lleva caminando en el Señor varios años, usted se va a dar cuenta que entre el relacionamiento entre los mismos hijos de Dios hay momentos que son tensos. ¿Y a qué se debe que se presenten momentos tensos, no? Esos momentos en los que no nos ponemos de acuerdo acerca de algún tema en concreto. Muchos temas no están tratados en las escrituras, ni están delimitados en las escrituras o en la Biblia. Hay cosas que no están perfectamente delimitadas. Entonces, esos temas que no están perfectamente delimitados, o temas que a través de la historia de la iglesia no se han entendido muy bien, o lo que vamos a ver hoy, permiten de que se presenten tensiones a veces en las relaciones. ¿Por qué Pablo le estaría hablando esto a los romanos? Esa es la pregunta, ¿no? Él va a explicar en ese capítulo 14 qué era lo más común que podía presentarse. Y lo más común que se puede presentar en las iglesias del tiempo de Pablo, ¿cuál era la mayor tensión? A ver, ustedes que han estado atentos al libro de Romanos, ¿cuál creen ustedes que era la mayor tensión que podía presentarse entre los cristianos que estaban en Roma, según lo que hemos venido tratando en el libro de Romanos durante todo este tiempo? ¿Cuál creen ustedes que es la tensión de la que Pablo la ha venido tratando, abordando? Y ya él comenzó con lo doctrinal para derribar cualquier barrera en lo doctrinal, pero ahora se va a los asuntos particulares que no necesariamente están delimitados claramente en muchas partes, pero que se vuelven a veces en situaciones de conflicto. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Cuál es
la situación que Pablo va a abordar allí. Si algún hermano lo puede vislumbrar, pues lo puede decir. ¿Alguno se le ocurre? Hay silencio en la sala. A ver, la hermana Luz Helena. Pues una de las que yo he visto, hermano, es la tensión entre judíos y gentiles, entre la salvación de judíos y la salvación de los gentiles, Sí, que Pablo señor. estaba explicando. Sí, señora, sí, señora. Toda la carta, lo que Pablo ha estado hablando es de una tensión que hay entre dos pueblos, dos grandes facciones, porque Pablo era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel y él por donde iba se encontraba ese conflicto entre los gentiles y los judíos. Hablo de los cristianos, ¿no? Judíos cristianos y gentiles cristianos. Él lo viene hablando a través de toda la carta, sino que él comienza a tratar el tema para romper, como él dice en Efesios, porque Cristo vino a romper la pared intermedia que separaba a un pueblo del otro pueblo. Y para romperlo, Pablo pues acude a las bases fundamentales de las doctrinas de nuestra fe. Y él va a seguir, ya está hablando de asuntos prácticos, más allá de la profundidad de la doctrina, él va a hablar de asuntos prácticos, ¿no? ¿Por qué va a hablar de asuntos prácticos? Porque el gran problema de los judíos cristianos es que los judíos de todas maneras venían de una cultura donde el judaísmo es una religión que establece toda la forma de vivir del judío, ¿no? El judaísmo permea todas las áreas de vida del judío, las celebraciones de las festividades, las comidas, las formas de vestir, bueno, todo. Un pueblo que estuvo atento, obviamente, a todas las directrices dadas por el Señor. Y sabemos de que los gentiles, cada uno dependiendo en la región donde se encontraba, tenían unas diversas culturas, una diversa idiosincrasia, pueblos que no tenían a Dios al Dios de los judíos, no lo conocían, no tenían ni idea, eran idólatras muchos, venían de corrientes de adorar dioses, bueno, todo este tipo de cosas que hacían que cuando tenían que juntarse, a compartir como hermanos, a tener comunión. Judíos cristianos con gentiles cristianos, pues iban a presentar como problemas. Y Pablo lo que está haciendo aquí es tratando ese asunto que él lo trataba como un problema de todas las congregaciones, ¿no? Donde habían judíos cristianos y gentiles. Y Pablo va a decir algo, este capítulo 14 es muy importante, porque ¿qué hacer cuando se tienen diferentes opiniones sobre nuestra libertad en Cristo? De cómo podemos entenderla desde las diferentes aristas que pueda tener la verdad, las diversas posiciones que hermanos tienen a diversos asuntos. Entonces, el apóstol Pablo, si ustedes ven el recorrido que él comienza a hacer en la carta de los Romanos, él ha dejado sentado un principio bien importante. Él ha dicho que los que entran a participar de la nueva vida, ya sean judíos cristianos o judíos gentiles, lo que dice Pablo es que el que ha entrado en la nueva vida ha muerto a la ley de Moisés y hemos sido liberados de la obligación del tener que esforzarnos por cumplirla. Eso es algo doctrinal que ya el apóstol Pablo lo trató desde por allá, desde el capítulo 7. Él vino a hablarnos de eso cuando habló de la ley como una mujer que está casada. Bueno, eso ya lo vimos. Si ya entramos en la nueva vida,
esas partes fundamentales donde Pablo dice que si ya estamos en Cristo, sea usted judío o sea usted un gentil cristiano, el hecho de que no tengamos que esforzarnos por cumplir la ley no significa que los cristianos puedan participar del pecado libremente. Eso no es lo que significa y eso también ya lo hemos explicado. Cuando usted llega aquí al versículo, al capítulo 13, usted se da cuenta cómo Pablo va cerrando todo ese ciclo de pensamiento cuando él dice que nosotros debemos desechar las obras de la oscuridad como la borrachera, la inmoralidad, las laxivias. Mire lo que lo dice ahí en el versículo capítulo 13, ¿no? Desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujurias y laxivias. Aunque nosotros no nos esforzamos por cumplir la ley, eso no significa que entonces no, hagamos todo lo que se nos ocurra, porque ahora que estamos en la gracia es como la licencia para pecar. No, eso Pablo lo tiene claro y lo ha explicado muy bien. Por allá en Romanos capítulo 6 él va a hablar de eso, ¿no? Nos va a decir que no es que porque estamos ahora en la gracia es la libertad para pecar. Por el contrario, lo que Pablo dice es, ahora que estamos en la gracia, tenemos el poder para no pecar. Y eso es muy diferente. Tenemos el poder para no pecar porque hay una vida en nosotros que ahora nos da la fortaleza, la fuerza, la dunamis, para que nosotros no entremos otra vez a estar subyugados por el pecado, como lo puede estar cualquier persona. Aún un judío cumplidor de la ley, un judío cumplidor de la ley es una persona que no puede dominar el problema del poder del pecado en su vida. Pero ahora en Cristo hemos sido liberados para no tener la excusa de que somos dominados por ese poder, porque ahora el poder de la vida en Cristo Jesús nos permite a nosotros estar por encima del dominio del pecado. Creo que eso ya lo hemos explicado también, pero es necesario que lo toquemos aquí. Entonces, hay asuntos en la Biblia donde se manejan cosas que son muy claras, pero hay momentos donde no hay lugar para estar de acuerdo en algunos puntos. Voy a irlo explicando ahora. Para los cristianos de Roma, Pablo iba a tratar esas grandes discrepancias culturales que habían entre estos dos grupos que eran los judíos y los gentiles. Pregunta que podía resultar. Preguntas. Hay situaciones que aparecen en nuestra vida, hay situaciones que no están muy claramente expuestas en las escrituras y que no son expuestas claramente como un pecado. ¿Qué hacer? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo poder yo tomar esas cosas? ¿Cómo mi hermano toma esas mismas cosas en donde no hay claridad que eso es pecado o no es pecado? No sé si me estoy dando a entender. Porque el asunto que, por ejemplo, va a tocar Pablo aquí es específicamente en el capítulo 14, y él lo trató en Primera de Corintios también, el asunto de que si los cristianos podían comer carne. ¿Qué pasaba con la carne que se ha ofrecido a los ídolos? ¿Qué hay sobre seguir las festividades judías? Todas esas festividades que todavía muchos judíos, a pesar de que eran cristianos, pues ellos querían guardar las festividades. Habían judíos que ya habían llegado a la vida cristiana, pero ellos seguían guardando sus festividades judías porque ellos consideraban que era necesario seguir guardando las festividades establecidas por el Señor en el antiguo pacto. ¿Qué hacemos los cristianos cuando nos encontramos con hermanos que en un punto que no es un punto esencial o fundamental en las escrituras y donde no hay tanta claridad? ¿Qué hacemos con otro hermano que tiene una forma diferente de pensar en algún asunto? ¿Qué se hace? ¿Puedo yo verdaderamente llegar a tener comunión con ese hermano o yo tengo que
Si no estoy de acuerdo con el hermano en esos puntos, no tengo ninguna comunión. ¿Sí me hago entender, hermanos, qué es lo que va a tratar el apóstol Pablo en el capítulo 14? ¿Estamos bien allí? Bueno, por allá algunos hermanos dicen que sí. O sea, ¿qué hacer verdaderamente cuando no estamos de acuerdo con algunos hermanos en puntos, en situaciones, en comportamientos, en cosas que no son catalogadas necesariamente como pecados? ¿O qué hacer cuando un hermano tiene ciertas restricciones que las considera para él súper importantes para el Señor y otro hermano no lo tiene no lo entiende así? Entonces, nos separamos, no tenemos comunión con esos otros hermanos. A ver, hoy en día, cuando se hace una estadística a nivel mundial de congregaciones cristianas, más o menos se estima que en el mundo, en este momento existen cerca de 45,000 denominaciones diferentes en todo el mundo. 45,000 fracciones del cuerpo de Cristo, vamos a decirlo así. Y entonces, yo no sé si usted, como yo, alguna vez ha participado de una división, que se ha presentado alguna división. Yo vengo por lo menos de 2 divisiones, por lo menos, en mi caminar en el Señor. Y esas divisiones, algunas se han generado por situaciones donde hermanos no se han puesto de acuerdo y donde son cosas irreconciliables y no necesariamente son cosas doctrinales fundamentales, ¿no? Hay cosas doctrinales fundamentales, hay otras que no lo son. Entonces, mire que Pablo va a tratar un asunto acá, sobre todo lo relacionado con el alimento. Pablo va a tratar lo relacionado con el alimento. Porque Pablo va a decir que hay algunos que piensan que ciertos alimentos o ciertos artículos son inherentemente pecaminosos. Y Pablo no está queriendo decir que los que piensan eso no sean cristianos, ya que todas esas personas a los cuales Pablo les está dirigiendo la carta son cristianos en Roma. Pero ¿cómo aborda Pablo el asunto y cómo quiere que lo entendamos? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 14, versículo 1. Mire qué es lo que dice Pablo. Dice de la siguiente manera: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Voy a leértelo en 2 versiones de las escrituras diferentes a pesar de la Reina Valera 1960 para tratar de entender qué es lo que Pablo quiere decir. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Voy a leerte otra versión. Reciban a cualquier hermano, aun cuando su fe sea débil, y no entren en discusiones con él. Esa es otra traducción. Una más. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Oh, si esto lo entendiéramos, hermano, creo que el cuerpo de Cristo tendría otro funcionar. Mire usted lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recibid. ¿A qué le suena a ustedes recibid? ¿Qué es lo que generalmente uno hace cuando otro hermano no comparte como muchas cosas, muchos asuntos, muchas ideas de la escritura que no concuerdan con usted? ¿Qué es lo que generalmente uno hace? Le pregunta a los hermanos en su experiencia. A ver, el hermano Adelmo. Buenas noches, hermanos.
Ahí lo que está explicando el apóstol Pablo es que no lo vamos a menospreciar. Lo que hay que hacer es aceptarlo y para no contender con él acerca de lo que come o no come, o pues, no necesariamente puede ser la comida. Hay diversidad en medio de los cristianos de opiniones, pero por esas cosas él está diciendo que nosotros no podemos contender porque unos van más adelante que otros, tienen más entendimiento que otros, y por eso dice que hay que recibirlo, o sea, aceptarlo, aceptar al débil en la fe, para poder caminar de la mano con el Señor juntos, y para no contender sobre esas cosas, lo que el Señor está hablando aquí a través de Pablo. Bueno, muy bien, hermano Adelmo. La hermana Luz Helena. Sí, hermano, de acuerdo con el hermano Adelmo, porque si el Señor ya nos acogió, nos unió a Él, o sea, nosotros no tenemos por qué menospreciar o discriminar a un hermano porque no piensa igual en cosas obviamente no fundamentales, que no piensa igual que nosotros, porque si el Señor ya nos hizo uno con Él, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, usted no hace parte de la unidad del cuerpo de Cristo? Entonces debemos ser como muy, o sea, no debemos ser muy cerrados en eso porque estaríamos como desechando a verdaderos hijos de Dios porque simplemente no piensan o no ven las cosas desde el punto de vista de nosotros. Muy bien, hermana Luz. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Lo primero que Pablo dice es recibir, porque ¿qué es lo normal cuando usted encuentra, no, este hermano no ve la escatología como yo la veo? No, ese hermano cree que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Entonces, yo creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Entonces, no, yo a ese personaje ni lo quiero ver en mi casa. O sea, ¿qué es lo primero que uno hace? No recibir. Es la primera tendencia natural. Es un hermano querido, pero no ve la cosa igual como yo la veo en ese aspecto de algo que no es fundamental, como dice la hermana Luz. Entonces lo que uno dice es, lo evito, mejor no quiero nada. Pero ahora Pablo está diciendo es, bueno, ya usted entendió que no tiene que pelear con ese, no tiene que no recibir a ese hermano, o sea, recíbalo porque es un hermano, es un hijo de Dios. Pero hay otros que lo reciben, pero ¿para qué lo reciben? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, ¿para qué lo recibe? Contender. Para contender, ¿no? Voy a aprovechar que ahí está el hermano Adelmo y ahora sí le tengo la lista, pues ya sé que él le dice que la tribulación, ese periodo, los cristianos van a pasar por la tribulación. Yo como creo que me voy antes, voy a aprovechar y le voy a meter un bibliazo ahora que venga y ya sé que él va a pasar por aquí, lo va a llamar, lo va a invitar, lo va a hacer una invitación a tomarse un cafecito y le va a caer con todas para explicarle bien eso. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, no, hermanos, somos hijos del Señor. Pablo va a querer evidenciar las características de un hijo de Dios que permanece en la correcta disposición de corazón para con todos los verdaderos. Óigame esto, para con los verdaderos hermanos en la fe. Verdaderos. Porque no es que usted me va a decir, no, es que yo recibo aquí a todos. Vea, aquí vienen los del Dalai Lama y lo siento porque ellos hablan de Dios. Aquí vienen aquí vienen los testigos de Jehová y también son unos lindos hermanos, yo los recibo. Aquí vienen entonces los mormones y yo también me siento y los recibo y yo no contiendo. ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Por ahí el hermano Wilson estaba levantando la mano. No, señor. Eso es lo que me está diciendo el apóstol. ¿Qué dice Wilson, hermano? Sí, mi hermano, muy interesante lo que está allí haciendo esa salvedad para que tampoco vayamos a dejarnos engañar con algunos que queriendo hacerse pasar por cristianos o tienen esas doctrinas que usted mencionó de sus corrientes doctrinales o unas vidas inmorales, unas vidas sucias
porque no han nacido de nuevo y vienen con lo que se hacen pasar como creyentes para también hacer daño. Entonces, recibir al débil es ese hermano nacido de nuevo que todavía no ha madurado, no ha comprendido las cosas que Dios quiere mostrarle con el tiempo y con el amor que debe caracterizar al hermano maduro, va orientando a los hermanos que empiezan su vida de fe o que todavía no han logrado entender hasta que Dios les dé la luz suficiente para que ellos puedan salir de sus errores. Muy bien, hermano Wilson. Sí, porque yo he oído a unos hermanos a veces eso, ¿no? Hay unos hermanos que tienen un desconocimiento muy tremendo también y reciben en su casa cualquiera que dice la palabra Dios o Jesús. Acuérdese que por allá Juan nos amonesta y nos dice que probemos los espíritus. Entonces usted no puede tampoco dejar que porque dice Dios y Jesús, todo el mundo, he oído algunos que dicen los hermanitos testigos de Jehová. No, hermanos, los testigos de Jehová no son hermanitos. ¿Y por qué no son hermanitos? Porque sí atentan contra doctrinas fundamentales, como la que Jesús es Dios. El hermano Andrés. Buenas noches a todos mis hermanos en la sala. Hermano, pues doctrina fundamental, que solamente hay perdón solo el perdón se adquiere por medio del Señor Jesucristo, de ser agradecidos con Él en su sacrificio. Esa es la doctrina fundamental. Ya cuando distorsionan, lo que yo he notado en todo lo que he mirado en algunas denominaciones que usan el nombre del Señor Jesucristo, lo usan es como profeta, lo usan como una persona muy aislada, gracias, como una persona muy aislada de Dios, que no es Dios. También lo ven como simplemente un iluminado más, pero no que Él es Dios y que vino y nos dio la salvación por medio del sacrificio en la cruz. Y esa es la parte fundamental. No tengo perdón de mis pecados si no me postro delante de Él y le soy agradecido manifestando, entregándole mi disposición, mi vida. Ya esa es como la doctrina fundamental. Cosas así ya como lo que de pronto usted dice, mi hermano, lo que estamos hablando, en el hecho de comer, como algunas iglesias tienen el vestir, como otras iglesias tienen el bautismo, como otras iglesias tienen el usar corbata o no, o traje, el tomar café o no tomar café. Uno se encuentra con un resto de cosas, pero es muy importante que nosotros, los que conocemos la verdad, tengamos en cuenta esas variedades de distorsión, que si bien que son las que atentan contra la sana doctrina, para también hacer diferencia de aquellas que no atentan contra la sana doctrina. Es decir, hay iglesias de Dios que, un ejemplo, los pentecostales, la forma drástica de vestir no atenta contra el camino, porque ellos enseñan el verdadero camino, que Jesucristo es el Señor y el perdón es por medio de Él. Pero ya el tema del vestir drásticamente, entonces es una cuestión que dice cada quien, el Señor en su palabra, cada quien esté convencido en su propia mente, ¿cierto? En ese aspecto hay cosas que se pueden debatir con ellos, pero que tampoco ya el que quiera aceptar esa manera de sujetarse, pues no, esos son de esos puntos difíciles que nos toca a nosotros aprender bastante. ¿Cuál es el pudor con el cual debe uno vestir? Y creo que haciendo diferencia, mi hermano, de ese tema, de que el punto fundamental, Jesucristo es el Señor, y el perdón de los pecados solamente es por medio de su sangre, el sacrificio en la muerte en la cruz. Muy bien, hermano Andrés. Sí, eso es fundamental, ¿no? Fundamental, el Hijo, la obra, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Eso es fundamental. Las Escrituras, es fundamental, no las Escrituras más otro libro. Esas son cosas fundamentales de la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Algunos toman cosas, como le digo, estas
Estos se llaman expresiones pseudocristianas. Cuando hablamos de mormones, cuando hablamos de testigos de Jehová, hablamos de sectas pseudocristianas porque hablan de Cristo, pero no de la forma como debemos entender en lo que las escrituras revelan y el Padre revela, ¿no? Entonces, como dice el hermano, imagínense usted que en este momento les doy el dato que existe más de 45,000 denominaciones, divisiones en el cuerpo de Cristo, y algunas porciones tienen un énfasis o un sobreénfasis en asuntos, como decía él, el bautismo. Bueno, si usted no se bautiza por agua y en inmersión, entonces usted no es un hijo de Dios, yo no me puedo sentar con usted. Otro dice, no, pero es que yo creo que es por aspersión, también puede ser, no, usted no cree así. Otros dicen, no, es que usted no toma la cena como tiene que ser con vino y tiene que ser con pan sin levadura. Otro dice, no, pero es que no es vino, es jugo de uva, y por eso se forman divisiones, y por eso hay problemas, y por eso hay cuestiones donde Pablo está diciendo esta noche que con los que son verdaderos hijos de Dios, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber entre los verdaderos hijos de Dios? Pablo no lo dice, pero deja entrever estos aspectos que voy a tocarte. Número 1, tolerancia. Tolerancia. Si yo me vuelvo un intolerante, pues prácticamente me vuelvo como yo el precursor de que tengo la verdad absoluta y que yo soy el que tengo la verdad absoluta en todo, ¿no? Pablo lo que deja entrever también es que un verdadero hijo de Dios que ha avanzado en madurez tiene un corazón amplio e inclusivo. ¿Cómo hace un corazón amplio? Un corazón amplio es el que no quiere rechazar, no quiere eliminar, no quiere quitar de su agenda, no quiere encontrarse con otro que no está igualmente con él, no puede tener una reunión, no puede sentarse a conversar, a tener comunión, no puede orar con otro hermano que no tenga la misma forma como él ve las cosas. Entonces, se necesita, y lo que Pablo está diciendo es un corazón amplio e inclusivo. ¿Cómo así inclusivo? Pues que esté en la capacidad de entender que esa persona, ese hijo de Dios, es una persona que pertenece al cuerpo de Cristo. No es excluyente, sino incluyente, o sea, es inclusivo. Un hijo de Dios debe tener la capacidad, un hijo de Dios en madurez, de mantener celo de Dios, pero ese celo de Dios tiene que ser conforme al conocimiento de Dios. Ese celo que le estoy hablando es lo que es lo central. Ese celo tiene que ser en lo que es lo revelado, en lo central, en lo que las escrituras revelan como la centralidad de lo que es el evangelio. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos entendiendo que tolerancia, corazón amplio, inclusivo y capacidad de mantener celo de Dios conforme al conocimiento de Dios son elementos necesarios para que nosotros no estemos quitando y cortando a los otros hermanos. No podemos hacer eso. Por eso Pablo dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿Qué opinión tiene usted del velo? ¿Se lo pone o no se lo pone? ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Qué opinión tiene sobre el regreso de Cristo? ¿Qué opinión tiene sobre la segunda venida? ¿Qué opinión tiene de cómo era cómo era el vestido que se ponía Moisés? ¿Qué opinión tiene usted sobre tantas cosas, hermano? Tantas cosas que pueden resultar y que se pueden generar o que se pueden, por falta de ese conocimiento de Dios, pueden haber divisiones, fracciones y enemistades. ¿Estamos? Desde el principio, desde los primeros años de la iglesia existían fuertes diferencias de opinión. Al igual que en todas las épocas de la historia han ocurrido esas fuertes diferencias de opinión, ¿no? Divergencias. Ahora, Pablo hace una distinción entre asuntos de opinión y obras directas de la oscuridad que activan y benefician las obras de la carne. Eso es otra cosa.
¿Me hago entender? Una cosa es que hay asuntos de opinión, pero hay lo que estaba diciendo ahora el hermano Wilson, ojo con ya cosas de hermanos que están involucrados en obras directas de la oscuridad, y esos actos pecaminosos activan y benefician las obras de la carne. Ahí yo no puedo ser también incluyente, ahí yo no puedo entonces ser tolerante, ahí yo no estoy también entonces recibiendo y venga, siéntese conmigo y no hay problema, siga usted. Eso tampoco es. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos? Amén. Pablo les ordena a los cristianos que no se parcialicen, que no se cierren o no comiencen a juzgar a los que no están de acuerdo sobre temas de opinión, sobre temas periféricos, que no son las bases necesarias para asentar una construcción sólida de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo va a decir. No se pierda en esos asuntos, no esté... Hay hermanos que son en eso, les gusta andar metido en eso, ¿no? Y generar contiendas y generar polémicas, y les encanta estar encontrando el pelo en la leche para generar problemas. Pablo nos está diciendo que no debemos de ser en eso, porque estamos en el Espíritu del Señor. ¿Cómo estar asentados en la madurez de Cristo, sin ser permisivos al pecado y a todo lo que no es de Cristo? Ahí estamos. Vamos al verso 2, porque Pablo va a seguir explicando, ¿no? Dice Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. A ver, miren lo que está diciendo, se lo voy a leer en otras dos versiones de las Escrituras, mi hermano. Voy a leérselo en dos versiones de las Escrituras. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verdura. Otra versión, hay hermanos a quienes su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. A ver, usted lee este pasaje sin el contexto de lo que Pablo va a decir, y ¿a qué le suena a usted esto? Si usted lo aleja del contexto de lo que Pablo va a decir, Pablo dice que son débiles en la fe los vegetarianos. No es lo que Pablo está queriendo decir si usted lee todo el contexto. Vamos a comenzar por partes. Pablo dice que inicialmente él dijo que en el versículo 1, venimos de ese contexto de que recibiéramos al débil en la fe. Él nos está advirtiendo de algo. El no hacer de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo y la comunión con otros hijos de Dios. Y que nosotros debemos de aprender a distinguir quién es débil en la fe y quién es un rebelde. Eso es otra cosa. Tenemos que comenzar a pedirle al Señor ese discernimiento. ¿Quién es un hermano débil y quién es un rebelde? ¿Por qué un cristiano puede ser débil? Esta pregunta va para los hermanos de la sala. ¿Por qué un cristiano puede ser débil? Porque Pablo está diciendo, recibid al débil en la fe. Si hay un débil en la fe, es porque hay un fuerte en la fe. A ver, hermano Andrés. Mi hermano, pues, me voy a tomar como ejemplo. Yo soy uno que de pronto leo mucho la palabra. Estoy volviendo nuevamente a la oración en gracia. Pero hay muchas cosas que cuando yo lo oigo a usted en todos los estudios que hemos tenido, apenas las estoy viendo después de leer mucho la palabra. Solamente hasta ahora me caigo en cuenta de eso. Como dice el Señor, el conocimiento es muy profundo en él, ¿no?
Y diría yo que el débil en la fe es aquel hermano que, si bien ya es un hijo de Dios, se centra más se deja ahogar la palabra y la comunión con Dios por causa de los problemas personales, las situaciones que lo pueden embargar. Ahí sería vulnerable, muy débil en la fe, porque estaría siempre la duda de si Dios lo ayuda, Dios no lo ayuda, si Dios existe o no existe, y todos ese emocionalismo contra Dios, creo que es lo que pasaría. Ese sería el hermano débil en la fe. Micrófono. Gracias, hermano Adelmo. Gracias, hermano Andrés. Sí, la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales un cristiano puede ser débil en la fe? ¿Qué dice la hermana Luz Helena? Bueno, hermano, yo creo que el débil en la fe, pues se refiere a los niños, a los recién nacidos o los que a pesar del tiempo continúan en niñez espiritual, porque de pronto les falta más, como dice el hermano Andrés, más relación con las escrituras, con la comunión con el Señor, o sea que todavía no han desarrollado como un conocimiento más, como él dice que el conocimiento del Señor es demasiado, demasiado profundo, y entonces la niñez pues lleva a debilidad, mientras que la fuerza en la fe pues se refiere allá a la madurez, ese caminar, digamos, que uno lleva más avanzado para el conocimiento del Señor. Entonces yo lo relaciono con la edad espiritual, niñez y madurez. Muy bien, hermana Luz, excelente. A ver, por ahí el hermano Wilson también está levantando la mano. A ver, hermano Wilson. Sí, mi hermano, quería ir en Romanos capítulo 16, está hablando el apóstol Pablo, que algunos hermanos son engañados, los de corazones ingenuos. Cuando dice allá en el 16, amados hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Claro que hay hermanos, yo pues puedo decir que conozco hermanos con muchos años en el Evangelio y hay mucha ingenuidad, y finalmente pues creo que entran dentro de los débiles, porque de pronto no han logrado esa madurez por causa, sin duda alguna, digo yo, por la ingenuidad, por la terquedad en su corazón también, que no avanza y no quiere avanzar. Yo conozco muchos, pero muchos y no pocos hermanos con los cuales el problema no es que uno lo reciba, y no que no lo reciben es a uno. Pues uno sí quiere recibir a los hermanos y disfrutar de ellos, pero ya el problema es que no lo reciben es a uno, porque son débiles precisamente, y uno sabe que son hermanos. Algunos de ellos hasta ni hermanos lo dicen a uno. Hoy nomás saludaba a uno y él no me llama hermano, pero yo le digo, yo sí le saludo a mi hermano. Ustedes son débiles por su corazón cerrado, porque no lo abren a que el Señor les pueda dar ese conocimiento que necesitan para que puedan salir de ese estado débil. Y yo soy un hermano hasta predicador, servidor, responsable de una iglesia de 80, 100 cristianos, y lleva varios años, y te puedo decir que tiene 20 años, pero precisamente él me ve a mí no como un cristiano, y es por la inmadurez y por su corazón cerrado y por su corazón ingenuo, que ha caído en ese engaño precisamente de ser arrastrado como discípulo a una corriente que no le permite tener comunión con otros hermanos. Gracias, hermano Wilson, excelente, sí, señor. A ver, el hermano Aldemar, que también levanta la mano. Mis amados hermanos, una de las cosas que doy testimonio es que muchas veces esa debilidad es por falta de nosotros mismos interesarnos en la palabra, fundamentarnos en la palabra, mi hermano.
todos los hermanos lo que han dicho es muy cierto. Algunos es por rebeldía en sus corazones, algunos son porque llevan años y entonces ellos creen tener más conocimiento que otros. Entonces, ha habido maltrato y yo lo he vivido en carne propia porque son hermanos que hablan muy bonito, dicen cosas muy bonitas, pero no ve uno el fundamento de Dios en ellos. Entonces, creo que también abusan de la palabra algunos hermanos porque creen tener más conocimiento, pero no está Dios reflejado en ellos, mi hermano. Entonces, la debilidad, en el caso mío, es por falta de fundamento, que es lo que yo trato de hacer todos los días, de leer más, aprender más y pedirle ese discernimiento a nuestro Padre Celestial. Y ante todo, pues meditar sobre lo que el Señor me da. Eso es lo que yo puedo testificar, mi hermano Carlos. Ok, hermano Aldemar. Razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Creo que en eso estamos de acuerdo con los hermanos que han participado. Una de las causas fundamentales es la inmadurez. Una de las causas principales es que son hijos de Dios todavía, que se encuentran en una etapa de una infancia espiritual. Son bebés en Cristo. Por lo tanto, los bebés son débiles. Entonces, una de las razones de esa debilidad es porque son niños, ¿no? Y tantas veces hemos hablado aquí que hay hijos de Dios que llevan muchos años en el Evangelio, pero los años en el Evangelio no son los que determinan la madurez espiritual. La madurez espiritual no tiene que ver con la cantidad de años por las cuales tú has estado pasando reuniéndote en congregaciones. No, eso no determina tu madurez espiritual. Entonces, los hermanos que llevan muchos años en el Señor y son inmaduros, pues Pablo hoy les podría decir que si son niños, son débiles en la fe. Son débiles en la fe, no están fortalecidos o no están fuertes ni ejercitados en la fe. Otra de las razones por las cuales puede ser débil en la fe un hermano es porque ha asumido una cultura congregacional con restricciones legalistas. Ahora el hermano estaba hablando de eso, ¿no? Hay hermanos que al entrar a algún grupo denominacional en particular, hay ciertos valores culturales que son aceptados por toda la congregación como si esa fuera la verdadera, lo que dice la Escritura en realidad sobre algún asunto, sobre cómo vestirme, cómo me pongo esto, cómo me quito esto, y algunos creen que al entrar en esa cultura congregacional, al ya estar practicando eso, pues así ha de ser y que esa es la verdad. Entonces, algunos hermanos entran en ese ámbito de una cultura congregacional donde hay sobrevalorado algún aspecto externo y ahí comienzan a tener problemas. Entonces, hay una razón para ser débil en la fe. Otra razón para ser un débil en la fe es que algunos hermanos llegaron al Señor y fueron influenciados por doctrinas de hombres. O sea, por falta de una buena enseñanza, se han comido cosas que han comenzado a ser parte de su vida espiritual y eso lo tienen como algo supremo sin ser algo que verdaderamente esté en la Biblia. Pero fueron influenciados por doctrinas de hombres que les metieron eso en la cabeza y para ellos se convirtió en un asunto fundamental y se convirtió eso como en centro y fundamento de su práctica, de su vida cristiana. Entonces, por lo menos ahí entendemos tres tipos de razones por las que se pueden presentar situaciones relacionadas con la debilidad en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer animales purificados o los animales puros. ¿Se acuerda que eso decía? Había en la ley, se había establecido un listado dietario acerca de lo que se consideraban como los animales puros y los inmundos, y ellos no podían comer esos animales inmundos. Acuérdense, dentro de ellos el cerdo, ¿no? El cerdo. Quizá la vida cotidiana en Roma hacía que fuera imposible
Oiga esto, hermano. Téngalo muy presente por qué Pablo está diciendo esto en el contexto de esta carta. Es muy posible que allá en Roma alguien le pudiera garantizar que la carne de res, la carne de animales vacunos, la carne que se vendía en el mercado fuera kosher. ¿Sabe usted qué es eso de kosher? ¿Ha escuchado esa expresión kosher? Kosher es una, ¿cómo le dijera? En el mundo judío Certificación. es una certificación, exacto, gracias hermana Luz. Es una certificación de que la carne que come un judío certifica que ha sido preparado bajo una serie de metodología que le lleva a usted a concluir que fue manejada con toda una pureza, con toda una limpieza y que ha dejado a la carne totalmente desangrada, que no puede tener sangre en ella, porque los judíos no pueden comer sangre, según una restricción dietaria en la ley. Entonces, es muy probable que muchos judíos cristianos en Roma, nadie les podía asegurar que la carne que se vendía en las carnicerías era kosher, y es muy probable que esos creyentes que se preocupaban por esto llegaron a la conclusión que era mejor dejar de comer carne que arriesgarse a comer algo que sus conciencias les prohibiera comer. Esa puede ser una forma de entender qué era lo que Pablo quería decir en ese momento. También otro problema muy común en las carnicerías era que la carne que se vendía en las carnicerías provenía, la mayoría de la carne provenía de ritos en los templos paganos allá en Roma. Entonces mucha de esa carne que se sacrificaba a ídolos, porque eran muchos los animales que se sacrificaban y no todos los animales pues podían ser consumidos en los templos, ni no todos los animales eran quemados, sino que algunos animales que eran sacrificados solamente se sacrificaban por causa de la sangre. Y en la carne, ¿qué se hacía? Pues se mandaba a las carnicerías locales y ahí se expendía la carne, ¿no? Ahora, ¿qué problema que usted iba a comprar carne y usted no sabía si esa carne había sido sacrificada a algún ídolo? Eso le pasa, eso lo trata Pablo también en Primera de Corintios, ¿se acuerda? Primera de Corintios. Ahora, Pablo no deja de etiquetar a los que tienen esas opiniones restrictivas como débiles en la fe. Él no deja de etiquetarlos de esa forma. Los cristianos que solo comen verduras por razones religiosas, dice Pablo, son débiles en la fe. Aquellos que se sienten libres de comer cualquier cosa son, en comparación, fuertes en la fe. Dándole este contexto que yo les estoy hablando, hermano, ¿usted qué puede decir acerca de eso? Es decir, ¿por qué Pablo consideraría un fuerte en la fe aquel que comía su carne, independiente de donde proviniera, o aquel que comía verduras por razones de no religiosas y espirituales, de no querer contaminarse? ¿Qué piensan ustedes de esos santos hermanos? ¿Sí me hago entender en la pregunta? ¿Estamos bien? Por ahí el hermano Adelmo primero. Esto va a entender de que ellos en ese momento no habían, o sea, no habían entendido acerca de los sacrificados
de lo que el contexto de lo que estaba hablando. Ellos todavía no habían entendido eso. O sea, era lo que era sacrificado a los ídolos, para ellos era inmundo. O sea que en una parte del apóstol Pablo también dice que por la conciencia del otro no se podía juzgar eso, porque si usted comía sabiendo de antemano que eso provenía de que había sido sacrificado a los ídolos, estaba pecando. Pero si usted no lo hacía, nadie le decía nada de eso, no pecaba. O sea, más que todo por la conciencia del otro, entiendo yo. Gracias, hermano Adelmo. Hermana Luz. Hermano, como decía Pablo en la 1 Corintios 10, o sea, el que es fuerte en la fe reconoce que el Señor, dice exactamente, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces reconoce que todo es del Señor y todo proviene, y es agradecer al Señor por lo que nos ha dado y comerlo y beberlo para la gloria de Dios. Ese es como el estado del maduro en la fe. Mientras que el débil pues se abstiene porque pues piensa que hay cosas que puede y otras que no puede comer. Ok, hermana Luz, muchas gracias. Yo no sé si los hermanos están sintonizados allí. A ver, hermano Andrés. Mi hermano, ahí sí, como dicen el hermano Adelmo y la hermana Luz, porque todo lo que nosotros viene a nosotros lo hacemos en acción de gracias, ¿no? Y allí se santifica porque pues lo estamos comiendo en la comunión o en la venia de nuestro Dios, ¿cierto? Yo por lo menos, un ejemplo, mi hermano, yo hace más o menos un tiempo decidí no volver a comer carne de cerdo, en lo posible no volverla a consumir. No digo que eso esté prohibido, no. Para mí, personalmente, yo no lo hago. Trato de no hacerlo porque comprendo que en el Señor hay un sentir hacia ese animal y una perspectiva hacia ese animal, que cuando yo verifico, pues, en todo lo que yo he estudiado, la anatomía y la composición y todo lo que este animal es, pues sé que es un animal carroñero y que tiene sus desventajas en cuanto a salud. Entonces diría yo que es más por ese lado. Y lo adopto en ese conocimiento para mi bienestar. No que esté prohibido, no que no pueda comerlo, sino que es cosa personal. Entonces, así como algunas personas tendrán de pronto alguna otra situación, pero una cosa es cuando llevamos el conocimiento en la ciencia que Dios nos permite, y otra cosa es cuando lo hacemos una regla de su gracia y de la gracia y la santidad en las reglas o las leyes de nuestro Dios. Ahí sí ya nosotros cometemos ese error. Gracias, hermano Andrés. Escuchemos, hermanos. Interesante. Hermana Marta y después la hermana Maite. A ver, hermana Marta. Buenas noches, hermanitos. Entonces dice el versículo, porque el que come de todo tiene fe para comerlo, y el débil en la fe come legumbres. Entonces, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces, hermanos, el fuerte en la fe come de todo, y el débil solo come legumbres. Entonces, estos son dos puntos de vista diferentes, pero ambas posturas están permitidas si se hace para el Señor. Entonces, nadie tiene derecho a criticar al uno o al otro, hermanos. Muy bien, hermana Marta. Ahora la hermana Maite de Quito, Ecuador. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, sabe que he estado muy atenta escuchándoles en este asunto, pero
Quiero que ustedes me aclaren un poquito esto porque sí estoy un poquito confundida. Esta cuestión de comer y beber también tiene relación con bendecir los alimentos, porque el hermano que habló antes, él decía pues que bueno, que había decidido no dejar de comer el chancho porque el chancho pues él tiene su opinión acerca del chancho, ¿no es cierto? Porque, y un ejemplo, pongamos aquí en el Ecuador, hay mucha gente que le gusta un plato muy típico ecuatoriano, que es ay, Dios mío, se me fue, el que es con sangre, el Carlitos, ¿cómo es que se llama? Jaguar locro. El jaguar locro. Entonces, esa es una sopita de papa y que hacen con sangre, ¿no? Y pues aparte le ponen, no es que le combinen, pero la persona le conviene. Entonces, muchos hermanos dicen, no, 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 ¿sabe qué? Yo no como eso porque eso está sangre y eso no lo permite el Señor, ni sé qué, ni sé cuánto. Pero el apóstol Pablo también dice que pues nosotros podemos bendecir los alimentos y que el alimento pues viene a provecho. Entonces, pues aquí sí como que me confundo un poquito, Carlitos, y sí quisiera que me aclaren un poco esto de lo que ustedes están hablando de comer y beber, porque no, ahí sí ya me confundí un poco. A no ser que sea una comida y una bebida espiritual, yo lo llevo para ese campo, pues tú decías en un momento que hay muchos hermanos que dentro del caminar de Cristo, pues tienen ciertas opiniones, pero son nuestros hermanos, ¿no? Como lo que tú decías acerca del arrebatamiento, que sí, que unos están de acuerdo, otros no, otros que viene antes, otros que después. No, pero bueno, eso no tiene tanta incidencia en nuestra vida espiritual, pero lo hay. Unos que se basan en escatología, otros que se basan en otras cosas, que les interesa más la profecía. ¿Ya? Hay muchos, digamos, conceptos en ese sentido. Entonces, no, estoy un poco confundida en eso, Carlitos. No sé si ustedes me pueden aclarar este asunto, porque la verdad que ya me confundí. Entonces, quiero que me aclares un poquito esa parte de la comida y de bebida, tanto pues espiritual como física, Carlitos. Bueno, Pablo está hablando aquí, mi hermana querida, de algo natural. Él no está hablando de algo espiritual. Aquí está hablando simplemente de que se presentaban problemas entre esos dos grandes pueblos. Por un lado estaban los judíos cristianos, los gentiles cristianos, que estaban llamados a participar ellos de la misma mesa, ¿no? A participar del Señor porque eran hermanos en la fe. Entonces tenemos que, según las tradiciones de la religión judía, habían restricciones para ellos según la ley. Ustedes ya nosotros a través del libro de Romanos estuvimos hablando de qué es, y por eso comencé hablando ahora en el capítulo 14, hice un recuento de lo que Pablo ha dicho acerca de la ley judía. Y los gentiles pues seguramente no tenían problema con esto. Los gentiles estaban en sus templos, comían sus carnes, ellos no tenían problema con eso sacrificado a los ídolos, pero sí tenían problema los gentiles de las celebraciones, seguramente, a los cuales los judíos querían que también los gentiles se hicieran parte de ellas. Por eso más adelante va a hablar Pablo. Aquí está hablando solamente de la comida, pero más adelante va a hablar del guardar el Shabbat, del guardar los días festivos, las festividades judías, que seguramente muchos judíos querían seguirlas celebrando, a pesar de que ellos ya habían entrado a la realidad de la nueva vida en Cristo. Hermanos, si nosotros entendiéramos esta noche qué significa entrar en la realidad de la vida de Cristo, porque cuando usted entiende qué es entrar en la realidad de la vida de Cristo y qué es entrar en la vida real, en la realidad de la vida de Cristo, entramos en otro pacto.
entramos en el nuevo pacto y entramos a disfrutar de todo lo que significa estar en una nueva naturaleza, perteneciendo a un nuevo hombre que no tiene nada que ver con nada de lo que son las tradiciones, con nada de lo que si usted es judío, que si usted es gentil, nada tiene que ver con celebraciones, nada tiene que ver con cosas que guardar, nada tiene que ver con nada de ese tipo de situaciones, mi hermano, porque si usted está en Cristo, ¿qué puede a usted condenarlo? Si usted está en Cristo. Oh, hermano, si pudiéramos entender esto. ¿A qué nos ha llamado al Señor? La comida es para el vientre y lo del vientre para la letrina. Mis santos hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Antes que te dé la palabra, hermano Andrés, para terminar la idea. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo reconoce que hay una debilidad. ¿A quién les está llamando débiles en la fe, Pablo? A los que están diciendo que por razones de contaminación, lo que ellos adquirían y comían de afuera se iban a contaminar espiritualmente. Pablo está acabando con esa idea. Pablo está llamando a eso debilidad en la fe, porque Pablo está diciendo que porque uno cree que se ha de comer de todo, a ese que se ha de comer de todo, ¿cómo lo está llamando Pablo? ¿Débil en la fe o cómo lo está llamando Pablo? Fuerte. Fuerte, ¿no? Ahí están los dos aspectos antagónicos. Fuertes en la fe. Ah, que yo después, no, yo sí estoy correcto en lo que tengo en el Señor, pero he decidido no comer algo por esto, pero no porque me contamino, ni porque eso va a causar una fuente de contaminación, o va a causar un efecto en mi vida espiritual, o va a causar un sesgamiento en mi vida espiritual, o me va a hacer menos espiritual. Eso no tiene nada que ver, porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. No consiste en cosas de esas. Oh, hermanos, que pudiéramos entender esto de salir verdaderamente de ese concepto que nos aprisiona a veces, de tradiciones y de cosas que pertenecen al mundo religioso seguramente y que no nos dejan avanzar, ¿no? Es como, por ejemplo, todavía hay hermanos en el Señor Jesucristo que debido a su tradición católica, cuando llega la Semana Santa, también siguen como con esa vieja forma de seguir considerando esos días y tienen restricciones todavía dietarias y tienen todavía situaciones de comportamiento de vida que cambia porque estamos en Semana Santa. Todavía sigue eso, porque viene de la vieja tradición religiosa que ha sido asestada dentro del corazón y sigue generando, y eso genera todavía que algunos hermanos sean débiles en la fe en eso. ¿Quién levantó la mano primero? El hermano Andrés, ¿no? Y después el hermano Roberto. Amén, hermano. Sí, hermano, es importante porque a estas alturas, y yo creo que eso que habla Pablo es precisamente para estos tiempos en que nosotros no tenemos que, digamos, afligirnos entre lo que comemos y no comemos, como dice el verso, el reino del Señor no consiste en comidas ni bebidas. Teniendo en cuenta que para este tiempo, hermano, muchos no sabemos ni lo que comemos realmente. Se ve como un pescado, se ve como carne de res, pero a la hora no sabemos si realmente es eso. Tan distorsionado está la realidad aún en los alimentos que a ciencia cierta no sabemos lo que estamos comiendo. Mucha gente inclusive ha comido carne humana sin saberlo, comen perros, gatos, etcétera, y entonces en eso no van a perder la gracia del Señor. Ciertamente pues va a causarles una dificultad
como pues todos sabemos que casos que se presentan por medio de salubridad, de restaurantes que se cierran y todo eso, por muchas cosas que pasan dentro de estos lugares, y aún así los alimentos que llegan del extranjero. Tenemos el privilegio de tener un país donde todavía producimos mucho producto que es fiel a estar sano, pero en muchos otros países no. Entonces yo creo que para este tiempo es donde nosotros debemos tener más consciente de que, más tranquilidad, de que Dios no nos juzga por, como se dice, pecar por hierro. Entonces, para que estemos tranquilos en ese aspecto. Eso sí, a cada quien, si el Señor le ha dado a conocer algo personal, pues eso ya a cada quien, ¿cierto? Un ejemplo. A mí en visión me dijo el Señor que yo era nazareo para Él, y pues entonces desde ese momento empecé a mirar en las escrituras qué eran las condiciones de un nazareo, y entonces trato de sujetarme a esa condición. Y así a cada quien, pues dependiendo del momento, las circunstancias, como quiera el Señor tratar con cada uno. Pero el reino del Señor no consiste en bebidas ni comida, y es importante. Yo sí trato de guardar esa parte donde ellos dicen solamente abstenerse de estas cosas, los sacrificados, los ídolos, de la sangre, ¿sí? En todos sus aspectos, y de la idolatría. Entonces, cuando dice ahogado, porque ahí dice ahogado, precisamente trata de esas comidas hechas con sangre. ¿Y por qué? Porque es que la sangre, yo no sé si el hermano Carlos me desmiente, la sangre en los seres tiene una función que es recoger todo lo inmundo, el desecho, las enfermedades del cuerpo, y expulsarlas, así como también tiene la función de transportar y nutrir el cuerpo en 2 ciclos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, en ese conocimiento más por salud, es que el Señor prohíbe el tema de comer sangre. Hermano Roberto. Tienes el micrófono cerrado, Roberto. Gracias, ya. Va a hablar Cielito. Buenas noches, hermanos. La amada de Roberto. Dijiste algo y una palabra muy importante, hermano Carlos: entender. Cuando son abiertos los ojos del entendimiento, podemos ver al Señor y podemos ser transformados por medio de ese entendimiento para la transformación de nosotros y ser conformados a la imagen de Cristo. Para poder entrar a esa realidad que hablabas del reino consumado, debemos de tener abiertos nuestros ojos del entendimiento para poder ver ese reino, entrar y participar de ese reino. Por eso el apóstol Pablo oraba mucho a la iglesia, por la iglesia, diciendo en sus oraciones que sean abiertos los ojos del entendimiento, que avancemos en eso. Y eso era lo que él más oraba, para que esos ojos fueran abiertos, ¿no? En sus hermanos, en la iglesia, para poder entender realmente. Y entender es que esos ojos hayan sido abiertos para poder ver esa realidad y estar y vivir esa realidad del reino consumado, que es Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias, hermana Cielo. Justamente Pablo lo está diciendo, vuelvo y lo digo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es que Pablo lo está diciendo. Y por eso dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, habla del fuerte. Otro que es débil, come solamente legumbres. Debido a que algunos cristianos, ustedes lo pueden observar, lo que está diciendo Pablo, no miraban nada de malo en comer carne, y otros miraban como malo en ello
pues eso generaba una opinión de choque entre los creyentes de los días de Pablo. Y actualmente se sigue presentando el mismo choque cuando se comienzan a tratar todos estos asuntos, como el que está hablando María Teresa. Se siguen presentando esos asuntos de choque, se siguen presentando ese tipo de situaciones de conflicto, porque entonces el que no come, seguramente que no come por tratar de cuidarse espiritualmente o lo que sea, lo está haciendo para el Señor, y el que come, como que dice, bueno, si él no come, pues no es problema de él, yo como. Pero Pablo está diciendo, no, porque usted si es más fuerte en la fe, tenga consideración que él con el que es más débil, y eso lo va a tratar Pablo aquí en el capítulo 14. Cualquiera que fuera el problema, la declaración de Pablo sobre la debilidad parece indicar que su opinión es que esos creyentes no tenían una fe fuerte que les ayudara a estar convencidos. Los que preferían comer verduras, Pablo los llama débiles. ¿Y por qué los llama débiles? ¿Sabe por qué los llama débiles? Porque ellos todavía no estaban convencidos de que la gracia de Dios los había liberado de cualquiera de los requisitos de la ley, ya que no podían en buena conciencia animarse a comer algo que ellos consideraban que los iba a manchar espiritualmente. Si usted considera que eso lo va a manchar espiritualmente y su conciencia le muestra eso, pues usted no lo hace porque considera que eso le va a afectar. El que considera que no le afecta porque la gracia de Dios que sobreabunda en su vida es superior a cualquier cosa de afuera que lo pueda contaminar, entonces ese hermano lo hace también creyendo que lo hace para Dios. Pero lo que Pablo sí está diciendo, o lo hace en Dios o en el Señor, lo que Pablo sí está diciendo es mucho ojo, porque si usted va a comenzar a contender, usted va a generar una división entre ese hermano y usted. Y eso es lo que no queremos esta noche aquí con ningún hermano. Pero que ustedes entiendan lo que Pablo está diciendo esta noche aquí. Yo sé que ahora el asunto de no comer carne por razones espirituales ya no es directamente algo relevante en la mayoría de los cristianos del día de hoy, salvo algunos cristianos, pero sí hay muchos asuntos en donde algunos creyentes creen de otra manera y otros creen de otra forma, y sin lugar a dudas vamos a encontrar que hay algunos que son más fuertes y otros más débiles. Y ahora Pablo va a decir algo muy importante. Ya te doy la palabra, hermano Andrés, déjame cerrar aquí la idea, porque hay que tener en cuenta algo. Muy seguramente el que es débil no se ve a sí mismo como débil. Oiga lo que estoy diciendo, hermano. Muy seguramente el que es débil no se ve a sí mismo como es débil. Es muy común que el que es débil, por el contrario, se vean como los fuertes, y que los que comen carne, ellos los vean débiles, según lo que Pablo está mostrando. Entonces, el legalismo tiene la forma de hacernos pensar que nosotros somos fuertes y que aquellos que no mantienen las reglas de la manera que lo hacemos son los débiles. Eso lo tenemos que tener en cuenta, mis amados, porque nos vamos a encontrar con eso. Si usted se encuentra con un hermano que tiene dificultades con algo, Pablo va más adelante a animarlo a usted algo. No que usted asuma vamos a suponer, estamos en la época de Pablo. Allá estaban los cristianos, allá en Roma. Y entonces, vamos a suponer que a usted hubo una reunión de cristianos. Habían gentiles y habían judíos. Vamos a poner esa escena. Y entonces, en esa comunión, los hermanos decidieron hacer un asado. Decidieron justamente hacer esos asados que le gustan a los hermanos, al hermano Wilson.
un asado con beef, con chorizo, con un asado de carne bien rico. Y llegaban los hermanos a la comunión, los gentiles que eran cristianos creyentes, y llegaban los judíos creyentes. ¿Qué hacía usted si usted es un hermano que estaba comiéndose ese asado y comenzaban a comerse ese asado, pero un hermano que estaba allí de pronto decía, oiga, le preguntaba al que estaba asando la carne, al anfitrión, ¿me podrías decir dónde compraste esta carne? ¿Era una res tuya? ¿Era de algún familiar? Y supóngase que ese hermano dijo, no, yo fui allá a la galería y compré la carne en la carnicería. Inmediatamente el judío, ¿qué podía pensar? Caramba, estamos comiendo carne y no sabemos si eso está sacrificado a los ídolos. Si yo estaba sentado allí y lo escuchaba decir eso, ¿qué tenía que hacer yo como un hijo de Dios maduro? Que yo sé que si fue sacrificado a los ídolos, ¿me afectará a mí en mi relación espiritual con el Señor si fue sacrificado a los ídolos? Te pregunto yo. Pero si yo oía a ese hermano preocuparse por eso, ¿qué debía de hacer yo? ¿Qué debería de hacer yo? Es una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué debería de hacer yo? Decir, no, a mí qué me importa. Yo ya estoy en el Señor fortalecido y si usted no come, problema suyo, yo sí como. Según lo que Pablo está explicando, ¿qué debería de hacer uno? Abstenerse de comer también por respeto al otro. Señor. Sí, señor. Decir, oh, hermanos, ¿tienes problema? Ay, ¿cómo así? Sí, no sabemos si esto fue sacrificado a los ídolos. No, tremendo, ¿no? Pues me abstengo de comer. ¿Será que hoy en día hacemos eso? Hoy en día lo que usted diría y yo diría sería, no, pues qué problema suyo, si usted no come esa carne, yo no me preocupo por eso porque yo en el Señor ya fui limpio. Era tremendo en ese tiempo, claro, había ese problema. Pablo va a explicar ahora eso, más adelante lo vamos a leer. Por eso es que Pablo por allá en Corintios dice, ¿sabe qué? Mejor no pregunte nada. Por razones de conciencia, no pregunte si eso fue sacrificado o dónde lo compró. Hay carne para comer, bendígalo y cómalo. Haga lo que dice Pablo allá en Primera de Timoteo 4:4, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, punto. Eso lo dice en Primera de Timoteo 4:4. Pero si hay un pero con un hermano, entonces yo sí debo de tener en cuenta al hermano. ¿Sí se da cuenta, mis hermanos? Yo creo que lo que está diciendo Pablo allí es algo que a todos nos ha pasado seguramente y a veces nosotros hemos sido fuertes con eso porque uno dice, no, pues el hermano de malas. Si él no cree, yo he sido limpiado por la sangre de Cristo y no tiene en cuenta al débil. Por la conciencia del otro. ¿Cómo? Por la conciencia del otro, hermano. Claro, por la conciencia del otro, ¿no? Por la conciencia del otro. Esto es tremendo, porque Pablo nos habla ahí como de un compromiso y responsabilidad con el que es más débil en la fe, al que es más maduro. O sea, que el maduro no sea indolente. Pero va a decir algo más ahora el apóstol Pablo, va a decir algo más ahí en el versículo 3. A ver, hermano Andrés. Sí, mi hermano, yo creo que esa conciencia, mi hermano, es porque yo que tengo conocimiento, pues estoy firme en que puedo comer de todo y no tengo ningún problema. Pues yo sé que la salvación no se pierde por lo que yo coma. Pero el que apenas está aprendiendo de las escrituras y está leyendo versos como de que los animales inmundos, los animales no inmundos, pues él lo que va a pensar de mí
que yo estoy comiendo de todo y él apenas está en ese conocimiento, es de que yo no estoy siguiendo el camino, de que yo soy de esos otros que simplemente soy fantoche en la palabra y me creo religioso. Entonces, por esa misma conciencia es que debo darle, procurar, entre tanto que él entra en ese conocimiento de la plenitud en el Señor Jesucristo, pues entonces no caer en el error de mostrarle algo con arrogancia del camino del Señor. Sí, señor, hermano Andrés, ahí estamos de acuerdo. Mire lo que dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3, que justamente va a traer el equilibrio en lo que viene diciendo Pablo. Dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tremendo esto, ¿no? Por un lado, el que come, si es más maduro, ¿qué es lo que hace el más maduro generalmente? Pues menospreciar. Dice, no, ya él no entiende, pobrecito. Pero el que es menos maduro, al ver que el otro lo hace, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Mire, es que espiritual, y mire, es que tiene tanto de Dios, y mire, comiendo carne de eso sacrificado a los ídolos. No, ¿qué tal el hermanito este que tenemos? ¿Cómo le parece? Pablo no condena a los vegetarianos religiosos debido a su manera de pensar, pero en cambio sí les prohíbe que condenen. A ambos grupos se les dice que no pueden despreciarse. Como lo que decía ahora la hermana, Dios ha acogido a todos los que están en Cristo, vivan o no, en la plena libertad de la gracia de Dios. Como tal, ambos grupos debían de recibirse, porque dice recibid. Aquellos que se sienten libres, ¿no?, para participar en ciertas cosas, pues no deben de poner en un menosprecio a aquellos que no se sienten cómodos con esa actividad. De la misma manera, quienes tienen una convicción personal sobre algo, no deben de juzgar a quienes no comparten esa misma convicción. Esto es tremendo lo que va poniendo Pablo, el equilibrio, ¿no? Y cerramos ahí con el versículo 4 que dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, Pablo lo que está diciendo es que allí no es nuestro lugar el comenzar a juzgar al hermano, porque los dos están delante o tendrán que presentar delante de Dios sus propias razones, y Dios es capaz de hacer que aquellos que comen carne estén delante de él y que los que no la comen también. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros no somos los jueces del otro, sobre todo cuando alguien lo está haciendo como para el Señor, en inmadurez o en madurez. Por supuesto, algo que realmente no sea un pecado explícitamente mostrado en las escrituras, ¿no? Porque puede decir uno que está en una actividad pecaminosa, decir, no, yo soy más maduro y esto tú no lo entiendes. De eso no es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Tú no entiendes todavía que las malas palabras que yo digo, los maduros hemos entendido que se puede decir porque estamos en la libertad del Señor. Creo que eso es lo que está diciendo el apóstol. Nosotros tenemos uno que nos juzga y es el Señor. Y nosotros sabemos y damos delante de Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él es el que sabe verdaderamente por qué estamos haciendo algo, no lo hacemos. Pueda que una inmadurez que yo esté todavía haciendo en algo, pues no hay ningún inconveniente porque la intención de mi corazón es pura. No es una intención religiosa, sino una intención pura de querer agradar al Señor. Pero en la medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, que en la casa del Señor hay muchos niveles de madurez espiritual.
y que tenemos que sí tener cuidado, como está diciendo Pablo aquí, y que ese tipo de situaciones no son las que deben de generar fracturas o divisiones en el cuerpo de Cristo. Voy a terminar diciendo algo. Si el Señor Jesús ha recibido a ese hijo, ¿puedo yo rechazar al que Jesús ha recibido? Es una pregunta para que la medites, ¿no, amados? Vamos a quedar aquí entonces en ese versículo 4, mis amados hermanos, para que sigamos meditando, y usted tómese por favor la tarea esta semana de leer todo el capítulo 14 con todo lo que de pronto escuchamos hoy para que podamos seguir avanzando. Este episodio queda grabado ahí en www, es tiempo de cosecha, ahí vuélvalo y revíselo y lea todo el capítulo 14, y yo sé que el Señor va a seguir hablándonos y se nos van a aclarar muchas cosas más.